Shalom, hola a toda la casa de Israel. ¿Qué es Persigamos a Adonai? Persigamos a Adonai es una iniciativa de Operando Cambios Cuerpo del Mesías, donde, como dice en Oseas 6, versículos del 1 al 3, conozcamos, persigamos para conocer a Yud-Hei Vav-Hei, y queremos llevar el conocimiento de Adonai a los que no lo conocen por medio de la Besorá, Evangelio Buena Noticia en Yeshua. Elohim es como un pastor de ovejas que se mueve, que guía a las ovejas hacia los mejores pastos. Así Adonai va y nos guía y se mueve por medio de su camino y nosotros llegamos a la meta que es Yeshua. Esto queremos llegar al propósito del Adón Yeshua, que es ir y llevar su palabra, su Besorá, su buena noticia como mensajeros a las naciones por medio de su palabra, que es la Torá, el Tanaj. Por eso trabajamos en diverso material para subirlos en las redes sociales de Instagram, TikTok y Facebook para dar a conocer al Yeshua hebreo con palabra a palabra, videos cortos de un par de minutos para aprender de las palabras hebreas contenidas en el Tanaj llamado Antiguo Testamento y cómo aprender de ellas dándonos el significado que no podemos verlo en otros idiomas. También con Cantemos a Yeshua, donde tenemos un tiempo junto a mi esposa, donde podemos mostrarles a ustedes que con solo una voz hermosa y una percusión podemos nosotros ofrecer un hermoso cántico a Adonai como ofrenda a Él. Y por último, hablemos acerca de un tiempo en vivo de Facebook, donde compartiré con ustedes temas interesantes de las escrituras en hebreo y cómo podemos llegar a su significado en plenitud. Así que comencemos, persigamos a Adonai, porque Él quiere llegar y ver a su novia pura y limpia en plenitud. Shalom. Shalom, hola a toda la casa de Israel. ¿Qué es Persigamos a Adonai? Persigamos a Adonai es una iniciativa de Operando Cambios Cuerpo del Mesías, donde, como dice en Oseas 6, versículos del 1 al 3, conozcamos, persigamos para conocer a Yud-Hei Vav-Hei, y queremos llevar el conocimiento de Adonai a los que no lo conocen por medio de la Besorá, Evangelio Buena Noticia en Yeshua. Elohim es como un pastor de ovejas que se mueve, que guía a las ovejas hacia los mejores pastos. Así Adonai va y nos guía y se mueve por medio de su camino y nosotros llegamos a la meta que es Yeshua. Esto queremos llegar al propósito del Adón Yeshua, que es ir y llevar su palabra, su Besorá, su buena noticia como mensajeros a las naciones por medio de su palabra, que es la Torá, el Tanaj. Por eso trabajamos en diverso material para subirlos en las redes sociales de Instagram, TikTok y Facebook para dar a conocer al Yeshua hebreo con palabra a palabra, videos cortos de un par de minutos para aprender de las palabras hebreas contenidas en el Tanaj llamado Antiguo Testamento y cómo aprender de ellas dándonos el significado que no podemos verlo en otros idiomas. También con Cantemos a Yeshua, donde tenemos un tiempo junto a mi esposa, donde podemos mostrarles a ustedes que con solo una voz hermosa y una percusión
podemos nosotros ofrecer un hermoso cántico a Adonai como ofrenda a Él. Y por último, hablemos acerca de un tiempo en vivo de Facebook, donde compartiré con ustedes temas interesantes de las escrituras en hebreo y cómo podemos llegar a su significado en plenitud. Así que comencemos, persigamos a Adonai, porque Él quiere llegar y ver a su novia pura y limpia en plenitud. Shalom. Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Natanael y los voy a acompañar en este día en Hablemos acerca de, donde vamos a platicar de un tema muy interesante que es la primogenitura en el pueblo de Israel. Voy a saludar a los hermanos que están presentes aquí en la transmisión. Shalom, Alba, ¿cómo estás? Shalom, Miriam Arenas, Gustavo Borrego, Shalom, bienvenido. Rosa María López, bienvenida. Elizabeth Wong, bienvenida. Bienvenidos a todos los hermanos que nos están viendo también en YouTube. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Operando Cambios Cuerpo del Mesías. Subimos todos estos videos que transmitimos en Facebook, también en YouTube, en nuestro canal. Así que vamos a comenzar con una oración este tiempo para aprender de la palabra de Elohim. Gracias, Padre, te bendecimos, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia y nos das la oportunidad de aprender de tu palabra cada día, Padre. Gracias porque puedo, Padre, compartir lo que tú me has dado con todos los hermanos, Padre, aquí presentes. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú nos das, Padre, la restauración como pueblo de Israel, poco a poco, Padre. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, vamos a comenzar con este tiempo de plática, de aprendizaje de la palabra. Vamos a hablar acerca de la primogenitura en el pueblo. ¿Qué es la primogenitura? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaba antes? Y cómo nosotros lo debemos de restaurar como nosotros, pueblo de Israel, en estos tiempos. Así que vamos a iniciar. La primogenitura en Israel, ¿sí?, era de mucho valor y de mucho respeto para nuestros antepasados, nuestros padres, ¿sí? Los israelitas antiguos. Ellos valoraban mucho la primogenitura, era muy importante en esos tiempos, donde los primogénitos eran jefes de casas, de tribus, y también representaban al pueblo. Lo representaban y también intercedían por este. ¿Sí? Estos jefes de familias o cabezas de casas que tenemos en la Biblia hebrea, ¿sí? Estas personas, ellos eran primogénitos, ellos eran los líderes de las tribus de Israel, de las 12 tribus, ¿sí? Estos también eran primogénitos. Actualmente en el mundo, los hijos primogénitos no son estimados de igual manera como en nuestro pueblo, Israel, ya que las leyes del mundo no son como las leyes de nuestro Elohim, ¿sí? Y si hay algo que sabemos muy bien, hermanos, es que el mundo siempre dirá y hará lo contrario a lo que dice Elohim. Así que si vemos que el mundo hace, dice o piensa de una manera, ahí tenemos una pista. Nosotros nos tenemos que oponer a esa manera, haciendo y diciendo y pensando a la manera de Elohim, ¿sí? Así debe ser. Y es parte del proceso de purificación de la simiente del pueblo, del perseguir a Adonai para conocerlo a Él, ¿sí? Nosotros como israelitas debemos dejar de pensar cómo piensa el mundo, de hacer como hace el mundo, ¿sí?, de decir cosas que dice el mundo. Y debemos de regresar en Teshuvah, regresar a la restauración del pueblo de Israel, porque así es volver a las sendas antiguas.
ahí está, antiguas, volver a la antigüedad, volver al inicio, donde todo fue creado por Elohim con perfección. Así que como en Romanos 12.2, vamos a ver en la pantalla, Romanos 12.2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente o entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Elohim y cuál es lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Entonces nosotros no nos tenemos que adaptar al mundo, sino como dice, transformando, renovándonos nuestro entendimiento como israelitas, ¿sí? Para hacer lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto delante de Elohim. Y esta es la Torá, los mandamientos de Elohim, de Adonai. Así que para comenzar, veamos y analicemos la palabra primogénito en hebreo. Sí, como ya saben, a mí me gusta ir a la palabra, a la raíz de la palabra hebrea para conocer el significado de esta, ya que el hebreo, la lengua hebrea, fue creada por Elohim y nos da un mayor entendimiento de los significados y de muchas cosas. Así que vamos a ir a la palabra primogénito en hebreo. Shalom Rosa María López, bienvenida. Shalom Robert Fuentes, Arrieta, bienvenido. Y Miriam Arenas, shalom, bienvenida hermana. Bueno, ¿cómo se dice primogénito en hebreo? Primogénito en hebreo se dice Bejor. Bejor. Primogénito. También puede significar anciano o mayor del pueblo, ya que como dije, ¿sí? El primogénito era el anciano o el líder de la tribu o de la casa, de la familia. Y proviene, Bejor, de la raíz bajar. ¿Sí? No bajar de descender, sino bajar en hebreo, que significa dar a luz o hacer crecer. Y si investigamos este verbo, no solo tiene que ver con el dar a luz a un hijo primogénito, sino a la producción de primeros frutos de una planta, como también a la maduración temprana de estos frutos. ¿Sí? Así se hace la conexión con una mujer que da a luz por primera vez, o sea, temprano, ¿sí? Ya que el hijo que nace primero es el que más temprano llega, ¿sí? ¿No es así? Entonces se hace la conexión entre la maduración temprana de un fruto, o los primeros frutos, ¿sí? La primera cosecha, con la mujer dando a luz por primera vez. Ese es el significado de esta raíz. ¿Sí? Entonces fíjense que la raíz bajar está relacionada con también la raíz vagar. ¿Sí? No vagar de vago, sino vagar en hebreo. ¿Sí? Son palabras que en español se parecen, pero no significan lo mismo. Vagar. Con G, no con G como bajar, que significa crecer o madurar, de hecho de un fruto o también de un hijo. En hebreo, cuando tenemos estas conexiones de palabras, los significados se unen. ¿Sí? Entonces, no solo estamos hablando de una persona, sino ahora que estamos hablando de una planta o de un árbol. ¿Sí? Entonces, Adonai nos hace entender las cosas uniéndolas con la creación. ¿Sí? Entonces, así como crece una planta, así crece un hijo. Así Adonai nos enseña. ¿Sí? Y así como brota la hierba del campo, así también brota el cabello. Saben que la misma palabra para brotar la hierba del campo en hebreo es la misma para brotar el cabello, el pelo de la cabeza. Es la misma palabra en hebreo. Así que se conectan. Adonai nos enseña con estas comparaciones y con estas semejanzas. Es más, la palabra bikurim, primeros frutos o primicias de la tierra, de las cosechas, está íntimamente relacionada con la palabra bejor, primogénito. Estas provienen de la misma raíz bajar. Miren la semejanza de sonido entre la palabra primicia y primogenitura. Primicia se dice bikurim y primogenitura bekorot. Bikurim, bekorut. Bikurim, bekorut. Son palabras que suenan muy parecidos porque provienen de esta misma raíz. Primicia de planta, primogénito de hijo. Y es impresionante porque aquí en hebreo tenemos esta relación estrecha conectada entre los términos primogénito y primeros frutos,
Y entonces vamos a ver en la Torá ahora cómo Adonai los conecta, cómo Adonai nos hace entender que estas cosas nos llevan a la misma conclusión, al mismo aprendizaje del tema. Vamos a ir a Deuteronomio 26, 1 al 2. Voy a saludar a los hermanos que se están uniendo. Deuteronomio 26, 1 al 2. Shalom Malena, ¿cómo estás? Bienvenida hermana. Shalom Marianela, ¿cómo estás hermana? Bienvenidos hermanos. Alba dice, excelente enseñanza hermano Natanael, debemos compartir esta identidad israelita con los cristianos para que salgan del error y vengan a ser pueblo. Amén. Adonai hace la restauración en todos los ámbitos y en todas las personas, ¿sí? Y cada persona puede llegar a esta restauración, ¿sí? Elohim va a guiar a cada uno, el que sea escogido por él, y nosotros tenemos que ir a llevar esta buena noticia, esta besorá de Elohim a los que no conocen esta palabra, ¿sí? Así que Elohim nos da estos métodos y esta sabiduría, este entendimiento que hemos aprendido hasta hoy para dar a conocer a otros ahora, no quedarnos nosotros mismos con todo, sino llevarnos. Vamos a Deuteronomio 26, dice así, 1 al 2. Y sucederá que cuando entres a la tierra que Yud-Heh-Vav-Hei son las 4 letras del nombre de Dios, YHB corta H, como vemos aquí, Yud-Heh-Vav-Hei también se dice Adonai, tu Elohim da a ti por herencia, la poseerás y habitarás en ella. Tomarás de lo primero de todo el fruto de la tierra que traerás de tu tierra, la cual Adonai tu Elohim te da. Y lo pondrás en una canasta e irás al lugar que elegirá Adonai tu Elohim para morar su nombre allí. Ese lugar ya sabemos que es Jerusalén. En ese momento estaba Moisés y todavía Jerusalén no estaba bajo la posesión de los israelitas, sino que estaban los jebuseos en ese lugar y todavía Adonai no lo había escogido como lugar para morar su nombre en el tabernáculo, en la casa de Adonai. Amén. Entonces tenemos aquí, disculpen, voy a ponerme, entonces tenemos aquí que lo primero de toda la tierra de Israel, ¿sí? Todo lo que era lo principal, lo más importante, ¿sí? Porque acá dice que traerás lo primero de todo el fruto de tu tierra, ¿sí? Entonces lo primero era dado a Elohim, simbolizando ¿qué? La dependencia completa a Elohim, ¿sí? Dándole lo primero, lo más importante, lo más preciado a él. Y también era así con el hombre y con el animal. Vamos a ver en otro versículo cómo también Adonai pide lo primero. Números 3:13. Porque para mí es todo primogénito, para mí, mío, es todo primogénito en el día que golpeé a todo primogénito en la tierra de Egipto, Mitzrayim. Consagré para mí a todo primogénito en Israel, desde el hombre hasta el animal. Para mí serán, yo soy Yud-Heh-Vav-Hei. Amén. Clarísimo Adonai en sus palabras. Adonai dice que son de él todos los primogénitos desde el día que golpeó a los primogénitos de Egipto. La palabra golpear en el hebreo quiere decir herir o matar, ¿sí? Por ejemplo, cuando se dice David mató a sus 10.000, en hebreo dice David golpeó a sus 10.000. Es un hebraísmo que se utiliza para el matar o herir gravemente, la palabra golpear. También en Éxodo 13:2 dice de esta manera, aparta para mí todo primogénito. La palabra apartar aquí es del verbo kadash, de ahí proviene la palabra kadosh, santo, consagrado, apartado, porque para él es todo primogénito, apartado, la abertura de toda matriz en los hijos de Israel, de hombre y de bestia, no solo de humano, sino también de animal. Para mí es este. Y el verso 12 dice, harás pasar toda abertura de la matriz a Adonai, y todo primogénito nacido de animal, el cual tienes tú. Los machos serán de Adonai. ¿Sí? Entonces aquí Adonai nos está diciendo que los primogénitos, tanto de hombre como de animal, eran entregados, eran consagrados, eran apartados, separados para él.
¿sí? Ahí vamos a explicar más profundamente este significado. Y vemos cómo en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, se cumple esta palabra cuando nace Yeshua y sus padres, María y José, o Miriam y Joseph, en hebreo, ofrecen a Yeshua en el templo, en Lucas 2, 21 al 24. Vamos a ir ahí, Lucas 2, 21 al 24. Dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la Torá del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Este es el versículo que acabamos de leer ahora, ¿sí? Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la Torá del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones, ¿sí? Ya que los que no tenían para un cabrito o un cordero, ellos debían ofrendar un par de tórtolas o 2 pichones en el tabernáculo. Amén. Entonces, todo primogénito, llamado en hebreo abertura de la matriz, porque este es el que abre brecha en el vientre de la mujer para que luego de él lleguen más hijos, este es el que abre la brecha, ¿sí? Todo primogénito era consagrado, apartado, kadosh, ayud he vav hei. La palabra kadosh, que se traduce como santo en hebreo, significa más correctamente apartado o separado para algo específico, que no es para calamidad, sino para para un trabajo en específico, ¿sí? Adonai eleva a esos apartados para que ellos lo representen en la tierra, ¿sí? Eso significa Kadosh. Por eso el pueblo de Israel representa a Elohim en el mundo, porque deben hacer lo que Elohim dice que hagamos, ¿sí? Entonces, este primogénito era Kadosh y era ofrecido delante de Elohim, delante del rostro de Elohim. Recuerden la bendición arónica del lunes, delante del rostro de Elohim, en el templo, en la casa de Adonai. Y así lo vemos en Lucas 2, ¿sí? Donde los padres de Yeshua lo ofrecen a Yud He Vav Hei en la casa de Elohim como primogénito. Porque todo primogénito es de él, de su posesión, no de los padres, sino de Elohim. Los padres lo educan, pero es de Elohim. Lo dice ahí en la palabra, ¿sí? Y aquí vemos un punto muy importante, hermanos, que no vemos en el mundo, que es muy diferente. Porque si bien es cierto, todos los hijos que tiene una mujer son de Elohim, porque Él se los dio, el primogénito debía ser consagrado a Él porque Adonai le dio una gran responsabilidad al llevar la primogenitura sobre sí mismo, ¿sí? De no solo haber nacido primero, porque no es solo eso, sino de llevar una vida apartada para Elohim, como lo vimos anteriormente, en el servicio a Él y a su casa, y Él es el responsable por toda su casa. Y cuando hablo de casa es la familia, la parentela, la simiente, la tribu. Por ende, ahora hermanos, con esto nos queda claro que la responsabilidad que tenía el hijo primero no era la misma que tenían los demás hijos. A esto se refiere Adonai con el consagrarse. No es la misma responsabilidad, las mismas obligaciones no son las del primogénito a las demás hijos. Y añado, los primogénitos antes que los levitas eran los sacerdotes del pueblo, antes que los levitas sean establecidos. Y esto fue desde la creación, donde Adán oficiaba el sacerdocio a Adonai. Y Adán fue primogénito porque fue creado, fue el primer hombre en la tierra, ¿no? Y oficiar el sacerdocio significa pararse delante de Elohim para servirlo. La palabra Cohen, que es sacerdote en español, Cohen, viene del verbo kun, que significa estar establecido o estar parado, afirmado. O sea, el Cohen es el que se afirma, el que se para servir a Adonai, ¿sí? Entonces, estos primogénitos eran sacerdotes, ¿sí? Y estos eran los que hacían sacrificios a Adonai. Por eso vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob,
los patriarcas, haciendo un altar y ofreciendo el sacrificio a Elohim, porque los sacerdotes son los que pueden hacer eso. ¿Sí? ¿O no recuerdan cuando Saúl quiso hacer el sacrificio y luego fue rechazado por Elohim? Porque hizo el sacrificio cuando no debía hacerlo, cuando debía hacerlo Samuel, porque él era el sacerdote. ¿Sí? Entonces, ellos hacían el sacrificio porque eran primogénitos para Elohim. ¿Sí? Porque el primogénito no solo, no siempre es el que abre la matriz, sino que pueden pasar dos cosas. Si el primogénito por derecho no quiere asumir la responsabilidad, porque eso puede pasar y lo vimos con Esaú, él no quiso asumir la responsabilidad de primogénito, ¿sí? Y él sabía muy bien lo que era ser primogénito, y él no quería saber nada con eso, ¿sí? Entonces, si el hijo que era primogénito rechaza a Elohim, porque Elohim lo hizo nacer primero, y Elohim le dio la responsabilidad, y él rechaza eso, esta le es pasada al siguiente hijo. Y así sucesivamente hasta que un hijo se haga responsable de esta primogenitura. ¿Sí? Y con Abraham, Isaac y Jacob, lo vemos que Adonai los escoge como primogénitos para él. ¿Sí? Porque Abraham no era primogénito, pero Adonai lo escogió, porque de él sale el pueblo hebreo. Porque él dejó a su familia, a su parentela, y fue a servir a Adonai aún cuando no sabía dónde iba. ¿Sí? Entonces ellos son ese símbolo de primogénitos. ¿Sí? Y lo que les dije recién, cuando el hijo primogénito no quiere asumir la responsabilidad, esta le es pasada al siguiente hijo. Y vemos un ejemplo en la Biblia hebrea muy, muy interesante. Un ejemplo que lo vamos a ver en la historia de los hijos de Jacob. Por ejemplo, el primogénito era Rubén. Y él se acuesta con la concubina de su padre, Bilhá, perdiendo así el derecho de la primogenitura, ¿sí? El cual le fue pasado a Simeón, porque era el siguiente, era el segundo hijo de Lea, Simeón. Pero Simeón, junto a Leví, ellos hicieron impíamente matando a todo el pueblo de Siquem por el asunto de Dina, ¿sí? Con esa espada de ira, como dice en las bendiciones de las tribus. Perdiendo Simeón y también Leví, que era el siguiente, era el tercero, el derecho de primogénito. Y el cuarto era Judá. Por eso Judá fue escogido como primogénito de Lea, porque Rubén rechazó la primogenitura, Simeón la rechazó, Leví la rechazó y luego estuvo Judá, el cuarto. Por eso de Judá viene la simiente de David, porque él fue escogido como primogénito, aunque no nació primero, pero él sí se hizo responsable. Y de David viene el Mesías. Fíjense qué tan recompensado es aceptar la obediencia a Elohim. De su vientre, de sus entrañas, nació el Mesías de Israel, de Judá. Y también lo vemos con José, que él es primogénito, pero de Raquel, no de Lea. ¿Sí? Así que también él tiene una recompensa por aceptar esa primogenitura, porque él hizo justamente, rectamente delante de Elohim. Aun cuando fue vendido por sus hermanos, él siempre se mantuvo en obediencia a Elohim. Y de él vino una multitud de naciones, Efraín, o en hebreo que se pronuncia Efraim, ¿sí? Que significa doblemente fructífero. Y de ahí venimos nosotros, las 10 tribus perdidas de Israel, que estamos regresando a nuestra identidad. Amén. Entonces vemos aquí qué importante es aceptar el compromiso y las obligaciones que el primogénito debe de afrontar y de llevar, ¿sí? Porque esto no es fácil, ¿sí? El primogénito era el líder de una casa, y eso no es nada ligero. Además, otros primogénitos que eran más de un puesto más elevado eran líderes de tribus, ¿sí?
El primogénito además heredaba del padre una doble porción, a diferencia de los demás hijos. ¿Sí? Pero como hemos estado viendo, ¿sí? Como lo dije recién, estos beneficios vienen acompañados de mucha responsabilidad. Vamos a ir a Deuteronomio 21, 17. Porque al primogénito, hijo de la aborrecida, reconocerá dando a él una porción doble, literalmente una apertura doble, en todo lo que se halle de él, porque él es el principio de su vigor, para él es el derecho de la primogenitura. Adonai dice en Deuteronomio 21:17 que el primogénito recibe una porción doble de la herencia. Es interesante que en hebreo no dice literalmente doble porción, sí se da a entender eso y la traducción es correcta, ¿sí? Pero es interesante que en hebreo dice apertura doble. Y la palabra apertura en hebreo es boca. Una boca doble, una boca que se abre. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, el padre abre y deja salir, entrega de sí a este hijo primogénito el doble, 2 veces de la herencia a su primer hijo. Y aquí tenemos en el versículo una situación un poco difícil donde el primogénito es hijo de una esposa odiada, aborrecida. Y aún así Adonai dice que se le da el doble, la doble apertura, la doble porción. Imagínense si el primogénito es hijo de la amada, cuánto más, con más razón se le dará el doble. No porque sea mejor, sino porque es el principio de su vigor, de su fuerza, y es apartado, como vimos, para Elohim, como ofrenda delante de él. Así que, hermanos, todo esto que estamos viendo es parte de la Torá. Y como ya sabemos, la Torá nos lleva a Yeshua, conocido como Jesús en español, pero en hebreo es Yeshua, Salvador. Y todo esto es simbólico, no es en vano. Nada es en vano en la Torá. Porque Adonai nos quiere enseñar algo profundo y perfecto con Yeshua. Vamos a ir a Colosenses 1:15. Disculpen. Ese es otro versículo. Colosenses 1:15. Dice así: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Y Yeshua es el primogénito, el unigénito de Elohim. ¿Sí? Él es el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Elohim invisible, o sea, Elohim hecho hombre. ¿Sí? Y vamos a ver cómo todo lo que aprendimos se conecta con Él, con su obra y sus funciones, como el Mesías, como el Rey de Israel, como el sacerdote de Israel. Dijimos que los primogénitos eran de Adonai, entregados y consagrados a Él, y Yeshua, si bien en su nacimiento fue entregado a Adonai, como lo vimos en Lucas 2, como primogénito, fue dado a Él aún con más perfección, haciéndose sacrificio perfecto para Elohim. Él se entregó a sí mismo como ese primogénito delante de Elohim en el nuevo pacto. Dijimos también que los primogénitos heredan la doble porción. Y Yeshua, como descendiente de la tribu de Judá, el que se sienta sobre el trono de David, llamado el león de la tribu de Judá, recibe el liderazgo y la doble porción de parte del Padre, en toda su gloria y todo su poder que Él tiene desde el principio, pero que lo tomará en el reinado milenial, como Rey de Israel y del mundo. Yo me pregunto si eso no es una porción doble, ¿no? Mucho más que eso. Génesis 49:8 dice: Tú, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Hablando de Judá como proféticamente de Yeshua.
que los hijos de su padre se iban a inclinar a él. Porque de Judá iban a ser el rey, iban a ser David, Yeshua. Y los hijos de su padre son los hermanos. O sea, las demás tribus de Israel se inclinan delante de Yeshua, el Mesías, el rey. En Filipenses 2, 9 al 11. Bienvenida Carolina, bienvenida María Medina, bienvenidas hermanas, bendiciones. Filipenses 2, 9 al 11. Este versículo es hermoso porque dice, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria de Elohim el Padre. Esa es la recompensa por su sacrificio perfecto, por darnos la salvación. Él es el primogénito de toda creación y recibe esa porción doble del Padre. Por último, dijimos que los primogénitos oficiaban el sacerdocio e intercedían por el pueblo delante de Elohim. Primera de Juan 2.1 dice así. Primera de Juan 2.1. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Yeshua el Mesías, el justo. Aquí nos dice que Yeshua es el intercesor. Y que dijimos que los primogénitos intercedían por el pueblo delante de Elohim. Aquí hay una conexión. ¿Sí? Yeshua es el que intercede ahora. ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua es el que intercede? Bueno, el Salmo 110.4 dice, Adonai ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hablando de Yeshua. Hablando de Yeshua el Mesías, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el que intercede en los cielos por nosotros como sumo sacerdote. Y Hebreos 7:20 al 25 nos habla acerca del juramento de este sacerdocio, porque dice, y no fue sin juramento, porque los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, Adonai ha jurado y no cambiará de parecer, o sea, no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Y versículo 23 dice así, ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Yeshua permanece para siempre, su sacerdocio no perece, no se destruye, no se corrompe, es eterno. Por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Elohim, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Qué dice? Vive siempre para interceder por ellos. Yeshua vive continuamente para interceder por nosotros. Así que hermanos, tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que es primogénito de toda creación, Yeshua el Mesías, que se ofreció en sacrificio a sí mismo por nuestras iniquidades delante del Padre, y Él además nos dio el derecho de ser hijos de Elohim, por el poder que le fue dado por el Padre. ¿Sí? Y por eso, en el Santiago Hebreo 1.18, vamos a ver en este versículo, Santiago Hebreo 1.18, que es la carta en hebreo de Santiago, Jacob en hebreo, dice, y se nos mostró según su voluntad, por la palabra de verdad, para que seamos primicias, bikurim de su creación. Nosotros somos bikurim de su creación, somos esas primicias que vimos al inicio, que es igual a ser primogénitos, porque Él siendo primogénito nos hizo ser coherederos junto con Él, ser primogénitos del Padre, ser hijos del Padre. Por eso la salvación, ¿sí?, nos viene con esta primogenitura.
Así que todos nosotros que creemos en Yeshua somos primogénitos delante del Padre, delante de Elohim. Él es el sumo sacerdote y nosotros ejerceremos sacerdocio junto con Él en la Nueva Jerusalén. También, hermanos, este es un mensaje para que nosotros volvamos como pueblo de Israel a lo que debemos nosotros hacer, pensar y decir. El vivir como hebreos y a entregar a nuestros hijos, que son primogénitos, delante de Elohim y a apartarlos para su servicio, para que sean sacerdotes de sus casas, familias, para que ellos les enseñen esto a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así el linaje se purifique, porque Elohim restaura la simiente y renueva nuestro pensamiento, como vimos en el primer versículo de este tema. No se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que, hermanos, no nos adaptemos al mundo, a lo que nos dijo el mundo. No nos convenzamos de que el mundo, lo que el mundo nos dice, que no nos convenzca, sino que nosotros pensemos y hagamos como nos dice el Padre, y seamos transformados y renovados en el entendimiento de Yeshua, como pueblo de Israel. Y así darle a los primogénitos nacidos, a los que quieren esta responsabilidad, estas obligaciones, a los que quieren tomar ese derecho de primogenitura, darles esa importancia para que ellos sean esos sacerdotes en sus casas y enseñen a sus hijos la Torá. ¿Sí? Entonces vemos aquí en este tiempo cómo la primogenitura se ve desde el lado espiritual como nosotros primogénitos de Yeshua en Elohim, y también desde el lado del linaje de Israel, de la simiente, porque todavía hay primogénitos y estos son de Elohim, porque esto no cambia y esto es para siempre, y cada primogénito que nace del pueblo de Israel es de Elohim, y los padres tienen que saberlo y tienen que conocer la Torá para enseñarle esto a sus hijos. Porque ¿quién les enseña esto? Nadie. Y esto se tiene que saber para que nosotros podamos ser israelitas como se debe, parte del pueblo. Y no solo de boca, sino de la forma de vivir. Porque así se renueva. Porque con el ser hebreo viene la forma de vivir, la forma de accionar, de pensar. Y esto Adonai lo hace de una manera muy lenta, en procesos, porque Él no va a hacer un cambio brusco, sino que todas las generaciones pasadas que nosotros hemos tenido, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no fueron hebreos realmente, aunque ellos tal vez eran parte del pueblo de Israel, pero no vivían de esa manera y no nos enseñaron como debían enseñarnos. Pero por eso Adonai hace esta nueva descendencia con conocimiento de la verdadera Torá, del verdadero ser hebreo. Y no judío, sino ser hebreo, no del judaísmo. Porque sí, Judá es una de las tribus, pero tal vez tú eres de otra tribu, ¿sí? Pero todos son hebreos, todas las tribus de Israel. Así que nosotros, hermanos, esforcémonos para que la descendencia que salga de nosotros sea más pura que nosotros delante de Elohim y tenga una mente más hebrea que nosotros. Porque no solo es decir Yeshua y Elohim, sino vivir como hebreos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo con los hermanos. Gracias, Padre, porque
Tú nos das la oportunidad de hablar, de conversar, Padre, de tu palabra, de estos temas importantes, Padre, que el pueblo lo debe saber, Padre, y no estar distraídos con cosas que no edifican, con cosas que perecen, que son ritualismos, que no son de tu corazón y que nos apartan de ti, sino que volvamos de todo nuestro corazón, Padre, a ti, de nuestro nefesh, de nuestro meot, como dice el Shema, de nuestro ser, con nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros tenemos de ti, Padre, todo lo que tú nos das. Volvamos a ti de corazón en Teshuvá como pueblo, Padre, y nos volvamos a ti. Y tú restaures la simiente del pueblo, y que la semilla sea completa, plena, perfecta, agradable delante de ti. En el nombre de Yeshua, el Mesías, el que vendrá a buscar a su novia, la que debe estar completa, plena, perfecta, en plenitud, que es Israel. Amén y amén. Así que, hermanos, me despido. Hemos tenido este tiempo de mucha bendición hablando acerca de este tema muy importante que nos llevará a un próximo tema que vamos a hablar la semana que viene, ¿sí? Porque de este tema viene el sacerdocio, ya que los primogénitos eran sacerdotes, ¿sí? Así que de este tema vamos a hablar en la próxima semana, otro tema más importante, ¿sí? Pero este tema era muy importante de tratar, ya que hay que conocer el tema de la primogenitura y cómo funciona en el pueblo de Israel, ¿sí? Y que Elohim no cambia y Él es el mismo. Así que, hermanos, los espero el próximo lunes a las 4 p.m. de Argentina en Hablemos Acerca de. No se olviden, hermanos, de suscribirse al canal de YouTube. También subimos en Instagram y TikTok videos de palabra a palabra, cantemos a Yeshua, palabra a palabra todos los martes y viernes, cantemos a Yeshua los miércoles en Instagram, TikTok y Facebook. No olviden seguirnos en estas redes sociales para compartir y dar la buena noticia a los que no conocen a Yeshua. Así que, sí, búsquennos en Instagram, Nirdefa el Adonai, o Persigamos a Adonai, en Instagram y TikTok, ¿sí? Así nos pueden buscar y seguirnos en esas redes sociales. Persigamos a Adonai o @Nirdefa el Adonai en hebreo. Así que, hermanos, me despido y que tengan un hermoso día. Shalom. Shalom, hola a toda la casa de Israel. ¿Qué es Persigamos a Adonai? Persigamos a Adonai es una iniciativa de Operando Cambios Cuerpo del Mesías, donde, como dice en Oseas 6, versículos del 1 al 3, conozcamos, persigamos para conocer a Yud-Hei Vav-Hei, y queremos llevar el conocimiento de Adonai a los que no lo conocen por medio de la Besorá, Evangelio Buena Noticia en Yeshua. Elohim es como un pastor de ovejas que se mueve, que guía a las ovejas hacia los mejores pastos. Así Adonai va y nos guía y se mueve por medio de su camino y nosotros llegamos a la meta que es Yeshua. Esto queremos llegar al propósito del Adón Yeshua, que es
ir y llevar su palabra, su besorá, su buena noticia como mensajeros a las naciones por medio de su palabra, que es la Torá, el Tanaj. Por eso trabajamos en diverso material para subirlos en las redes sociales de Instagram, TikTok y Facebook, para dar a conocer al Yeshua hebreo con palabra a palabra, videos cortos de un par de minutos para aprender de las palabras hebreas contenidas en el Tanaj llamado Antiguo Testamento y cómo aprender de ellas dándonos el significado que no podemos verlo en otros idiomas. También con Cantemos a Yeshua, donde tenemos un tiempo junto a mi esposa, donde podemos mostrarles a ustedes que con solo una voz hermosa y una percusión podemos nosotros ofrecer un hermoso cántico a Adonai como ofrenda a Él. Y por último, hablemos acerca de un tiempo en vivo de Facebook, donde compartiré con ustedes temas interesantes de las escrituras en hebreo y cómo podemos llegar a su significado en plenitud. Así que comencemos, persigamos a Adonai, porque Él quiere llegar y ver a su novia pura y limpia en plenitud. Shalom.